Hola. Hola, vamos hoy a leer la página 40, 41 y 42. En el video pasado nos quedamos en que pierde, cuando nosotros empezamos a entrar en esta presencia, a observar el pensamiento pierde fuerza y entramos a ese espacio o a ese estado que le llamamos no mente. Entonces, importantísimo que no se confunda, ¿ok? Y por eso vamos a empezar aquí con esto que dice: no se trata de un estado de trance, en absoluto. Aquí no hay pérdida de conciencia, es todo lo contrario. Cuando se habla de espiritualidad y expansión de la conciencia y estas cosas, bueno, se llega, obviamente, pues, por la época en la que está el ser humano, en esta evolución, por la etapa en la que está, pues se llega a entender como que pues hay que experimentar como alucinaciones, ¿no? Incluso hay pues los hongos alucinógenos, cosas como la ayahuasca, que es, Peyote. que te dicen que los tomes, que los consumas para que tú puedas expandir tu conciencia e irte, ¿no?, a otros mundos. Y bueno, esos, pues no dudo que experimentes una serie de alucinaciones, pero realmente eso no es conciencia. No es conciencia en el estado despierto, iluminado. ¿Ok? Por eso aquí vale mucho la pena recalcar lo que dice aquí el autor. No se trata de un estado de trance en absoluto. No se trata de entrar así como en estas alucinaciones. No, nos olvidamos de eso, por favor. Aquí no hay pérdida de conciencia, es todo lo contrario. Si el precio de la paz fuera una disminución de su conciencia y el precio de la quietud una falta de vitalidad y estado de alerta, no valdría la pena tenerlas. Sí, o sea, si realmente la conciencia y la paz interior y la quietud fuera que te quedaras así como que desvanecido, desmayado y con convulsiones o algo así, pues no vale la pena que busquemos eso, ¿no? Que realmente queramos entrar en ese estado iluminado, si fuera así, ¿no? Entonces, por eso dicen, si fuera pérdida de vitalidad, pérdida de conciencia, de estar lúcido, de estar aquí ahora, pues entonces no valdría la pena. ¿Ok? Entonces, importantísimo, porque luego hay muchas confusiones. Y más cuando ya se llevan muchos años en esto, ¿no? Muchos años en estar con esto de la conciencia, con estas ideas como, pues sí, que no son como tan acertadas o tan cercanas a la verdadera enseñanza, ¿no? Bueno, vamos a seguir. En este estado de unión interior, usted está mucho más alerta, más despierto que en el estado de identificación con la mente. Usted está completamente presente. También aumenta la frecuencia de vibraciones del campo de energía que da vida al cuerpo físico. Ese es el estado de conciencia iluminada, ¿no? Unión interior con todo, con todos, ¿okay? No excluyes y estás más atento a lo que está pasando. ¿Okay? Así pasa, ahora sí que no es como dicen, ¿no? Que si pasa la mosca te vas y te quedas pensando en la inmortalidad de la mosca. No, estás atento, pero no te vas, es parte del todo, ¿no? Bueno, lo iremos así explicando con ejemplos. Dice, según profundiza en este reino de la no mente, cuando es llamado, ¿Cómo es? perdón, según profundiza en este estado, perdón, a ver, ¿qué pasa, no? Según profundiza en este reino de la no mente, como es llamado a veces en Oriente, usted crea un estado de conciencia pura. En ese estado usted siente su propia presencia con tal intensidad y gozo que todo el pensamiento, todas las emociones, su cuerpo físico, así como el mundo exterior, se vuelven relativamente insignificantes en comparación con ello. El ser humano a veces confunde este gozo con la felicidad, con sentir bonito, sentirme enamorado, ilusionado.
No. Eso todavía está en el reino del pensamiento, las emociones, el cuerpo físico, ¿no? Esto de lo que habla aquí, este gozo, esta presencia, es algo totalmente, es una dimensión totalmente distinta. Entonces, importante aclarar que la espiritualidad o la realización espiritual no tiene nada que ver con la emoción de la felicidad. La emoción de la felicidad existe, claro, y la vida también tiene eso. Pero la dimensión espiritual, la dimensión de la conciencia pura, no tiene nada que ver con esa emoción, ¿no? La emoción todavía está en un nivel como, pues luego para que sea más fácil a la mente comprenderlo, le vamos a poner este lenguaje, ¿no? Más inferior, ¿okay? La conciencia pura es lo más elevado y el pensamiento, el cuerpo físico, las emociones, las percepciones, interpretaciones, todo eso está por debajo. Bueno, entonces importantísimo para no caer en esta creencia de que la espiritualidad es como la felicidad absoluta como la conocemos, ¿no? Como la conocemos de esto de que ganamos el campeonato mundial, ¿no? Bueno, y sin embargo no es un estado egoísta, sino un estado sin ego. Lo lleva usted más allá de lo que antes consideraba su propio ser. Esta presencia es esencialmente usted y al mismo tiempo inconcebiblemente mayor que usted. Lo que trato de expresar aquí puede sonar paradójico o incluso contradictorio, pero no puedo expresarlo de otra manera. Así es. Luego, cuando empezamos a estudiar o a meternos en estas enseñanzas espirituales, ya más profundas, llega a ver como paradojas, ¿no? Por eso es que hablábamos de que los maestros zen ocupan los koans, que son como acertijos, como frases o preguntas, para que a través de, de estas luego contradicciones el ser humano pueda iluminarse, que es salir de la mente, ¿no? Salir de todo ese flujo de pensamientos. Bueno, seguimos. En lugar de observar al que piensa, usted puede crear también una brecha en la corriente de la mente simplemente dirigiendo el foco de su atención hacia el ahora. Vuélvase intensamente consciente del momento presente. Esto es algo profundamente satisfactorio. De esa forma usted aparta la conciencia de la actividad de su mente y crea una brecha de no mente en la que usted está muy alerta y consciente, pero no pensando. Esa es la esencia de la meditación. Igual vamos a aclarar un punto aquí. La meditación se ha entendido como estas visualizaciones, como estas fantasías que se crean en la mente. Y eso no es meditación. La meditación realmente en su origen es todo lo contrario, es sacar tu atención de la mente para poder encontrar esta brecha en el pensamiento que le llaman no mente. O sea, la meditación realmente no tiene nada que ver con lo que tú puedas imaginar, querer, desear, no. Al contrario, es mucho más profundo. Entonces, bueno, nosotros aquí para esto hacemos una práctica que se llama Ve a tu corazón. Pero bueno, ya en otro video aclararemos o explicaremos esta práctica de Ve a tu corazón para quien quiera realizarla. Es una práctica que, bueno, realmente se acerca a la meditación original. Seguimos, JP nos va a ayudar con la página 41. En su vida diaria, usted puede practicar esto tomando una actividad rutinaria que normalmente es solo un medio para un fin y préstele su más completa atención, de modo que se convierta en un fin en sí misma. Por ejemplo, cada vez que usted suba y baje las escaleras en su casa o en su lugar de trabajo, ponga mucha atención a cada paso, a cada movimiento, incluso a su respiración. Esté totalmente presente. O cuando se lave las manos, preste atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con la actividad, el sonido y el tacto del agua, el movimiento de sus manos, el aroma del jabón y así sucesivamente. O cuando suba a su automóvil después de cerrar la puerta, haga una pausa de unos segundos y observe el flujo de su respiración. Hágase consciente de una sensación de presencia silenciosa pero poderosa. Hay cierto criterio
por el que puede medir su éxito en esta práctica, el grado de paz que siente interiormente. Uf, importantísimo. ¿A qué se refiere con esto de que las actividades sean un fin en sí mismo? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a pensar que yo al rato tengo una fiesta y chin, la casa está, como dicen, ¿no? Patas para arriba. Y entonces yo me pongo a hacer el quehacer y me empiezo a limpiar, a ordenar. Pero yo estoy pensando en cuando ya esté todo listo. ¿Okay? Yo ya quiero tener todo listo y ese es mi objetivo. Y entonces yo pongo mi foco cuando ya esté listo y entonces le barro y medio le barro. Ya no le barro realmente bien porque estoy apurado y medio le barro, medio le sacudo, medio le limpio. Lo que te dice aquí esta práctica es que puedas tú, cuando estás barriendo, que no haya otra cosa más, sino tú barriendo. Cuando estás sacudiendo, que no haya otra cosa más, simplemente el sacudir. ¿Okay? Esas es las cosas que nos van a ayudar para poder salir del flujo de la mente. Aunque bueno, obviamente esto tiene que llevar una práctica. Les digo, una de las cosas que nosotros, una de las meditaciones que utilizamos se llama Ve a tu corazón, y esa es, nos ayuda mucho para que incluso haciendo la práctica tú puedas realizar esto. Y entonces ahora sí, tu barrer no hay otra cosa más, que ese es el fin realmente, ¿no? Porque si yo pongo mi foco en mi casa limpia, impecable para cuando lleguen las visitas, bueno, pues ese es el fin y barrer nada más es el medio. No, aquí te dice que la actividad misma sea el medio, que diga el fin. Te copio. El fin. Bueno, seguimos. Así pues, el único paso vital en su camino hacia la iluminación es este: aprenda a dejar de identificarse con su mente. Cada vez que usted crea una brecha en el fluir de la mente, la luz de su conciencia se vuelve más fuerte. Híjole, les digo, complicada esta parte para la humanidad hoy en día, porque pues atrapados en este tipo de cosas como la ley de la atracción, o como que si tú lo crees, lo creas, pues el ser humano ahorita dice, no, si yo dejo de identificarme con mi mente, pues me voy a perder. No va a poder crear. Me voy a perder de los lujos y de los regalos, ¿no? que voy a conseguir y de las cosas que realmente quiero y deseo. Bueno, pues esa es la trampa. Esa es la trampa. Y poco a poco la humanidad se irá dando cuenta de cuando más choque con ese tipo de cosas. Se choque en el sentido de que no está ahí la paz, no está ahí la realización espiritual. Cuando los tenga, o se desgaste en conseguirlo, ahí es donde se va a dar cuenta que no es ahí. Bueno, seguimos. Un día puede que se sorprenda a sí mismo sonriendo a la voz de su cabeza, como sonreiría ante las travesuras de un niño. Esto significa que ya no se toma tan en serio el contenido de su mente, puesto que el sentido de usted mismo no depende de él. Ok, así es. Así es, eso es lo importante aquí, ¿no? Que nosotros dejemos de derivar nuestro sentido de ser del pensamiento, de una creencia o de lo que pensamos de nosotros mismos. Esa es la esencia, ¿no? de todo esto, de lo que estamos hablando aquí. Bueno, dice aquí un subtítulo, y con esto vamos a terminar el video de hoy en la página 42. Dice: la iluminación, elevarse por encima del pensamiento. Veamos qué nos dice aquí el interlocutor. Para sobrevivir en este mundo no es esencial el pensamiento. Y qué acertada intervención y pregunta. Porque efectivamente el ser humano ha avanzado aparentemente, pues sí, vamos a ponerle así, ha avanzado, ¿ok? Y entonces, gracias al pensamiento, y que de repente le digas que pues ya no va a ocupar el pensamiento, que ya no necesita el pensamiento, entonces se va a pensar, wow, hemos avanzado tanto, y ahora ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a irnos hacia abajo, hacia la perdición. No, ¿ok? Por eso muy acertada aquí la pregunta del interlocutor.
Su mente es un instrumento, bueno, el autor empieza, su mente es un instrumento, una herramienta, está ahí para utilizarla en una tarea específica y cuando se termine la tarea hay que dejarla de lado. ¿Cómo se usa ahora? Yo diría que el 80 o 90% del pensamiento de la mayoría de las personas es no solo repetitivo e inútil, sino que por su naturaleza disfuncional y a menudo negativa. Gran parte de él es también perjudicial. Observe su mente y descubrirá que esto es verdad. Ella causa una pérdida grave de energía vital. ¿Qué pasaría si de repente yo estoy aquí sentado y estoy moviendo las piernas así? Y estoy aquí leyendo, sentado y vean, y ustedes se dan cuenta que muevo mis piernas. ¿Qué dicen? Oye, Iván, pues, calma, ¿no? Hace rato venías caminando y venías utilizando tus piernas, pero pues estás sentado, tú sigues así, ¿no? ¿Qué pasa contigo, no? Bueno, pues esta misma metáfora o analogía lo ocupo para explicar lo que dice aquí el libro, ¿no? Una cosa es que nosotros tengamos unas piernas para utilizarlas y cuando no haya que utilizarlas, bueno, pues nos sentamos y no las movemos, ahí está, ¿no? Y obviamente si requerimos otra vez pararnos y caminar, pues las ocupamos. Pues es algo que no pasa con la mente, ¿ok? Es una herramienta, como dice aquí, y pues tiene ciertas funciones y que así como nuestras piernas, pues en ciertos momentos la vamos a ocupar, pero no todo el tiempo. Y aquí la disfunción o el problema es que el ser humano está totalmente poseído por su mente. ¿Okay? Entonces ahí es donde viene la bronca. Porque efectivamente cuando todo el tiempo está funcionando la mente y nosotros nos identificamos, surge el ego y así de facilito. No nos vamos a meter en cuestiones metafísicas, que el ego, el pequeño yo. El ego nada más es estas actitudes, ¿sí?, conflictivas en cada ser humano, justificadas o no, ¿okay? Porque luego en esto de que pues la mente siempre va a justificar y va a querer defenderse, ¿okay? Pues sí, luego hay argumentos muy válidos y muy lógicos, pero al final el hecho de que haya un conflicto jamás va a estar justificado, porque siempre cuando hay conciencia no lo puedes arreglar y no necesitas del conflicto. Obviamente esto para la humanidad ahorita es como difícil porque dice, ¿cómo, no? O sea, uno se tiene que hacer valer y uno tiene dignidad y hay que imponerse y empoderarse, cositas así, pero al final un conflicto no puede estar justificado cuando hay conciencia. O sea, cuando hay conciencia no necesitas el conflicto. No se ocupa el conflicto para nada. ¿Okay? Y entonces esta manera de ver la vida conflictiva, el ser humano es el ego. Todos estos problemas que podemos generar, estas guerras, estas peleas, ¿sí?, es el ego, esté justificado o no esté justificado. Seguimos. Este tipo de pensamiento compulsivo es en realidad una adicción. ¿Qué es lo que caracteriza una adicción? Simplemente esto: usted ya no siente que pueda elegir detenerse. Y eso es lo que pasa con el ser humano, ¿no? O sea, dejar de pensar cómo, o sea, ni siquiera se ha puesto, ni siquiera lo ha cuestionado, ¿no? Nunca, jamás. Pero bueno, parece más fuerte que usted. También le da una sensación falsa de placer que invariablemente se convierte en dolor. Esto como puede parecer así como que yo no siento dolor, al contrario, estoy muy contento. Bueno, esto no lo vamos a poder comprender hasta que no realmente podamos experimentar esta presencia de una manera profunda. Así que no tiene mucho sentido que nos desgastemos ahorita queriendo explicarlo, porque esto tiene que ver más con la experiencia para que se pueda revelar esto, ¿no? De que más que placer, es un placer que te va a llevar al dolor. Okay. Dice aquí el interlocutor: ¿por qué habríamos de ser adictos al pensamiento? Porque usted está identificado con él, lo que significa que usted deriva su sentido de sí mismo del contenido y la actividad de su mente, porque cree que dejaría de ser si dejara de pensar. Sí, ¿no? O sea, esto es
volteemos a ver las noticias, a las personas que van caminando en el metro, en el autobús, y vamos a darnos cuenta cómo todas las personas están pensando, no pueden dejar de hacerlo. ¿Por qué? Están en esa adicción. ¿Por qué? Porque no saben otra cosa, no hay otra educación, ¿okay? No tenemos otra educación donde podamos descubrir esta profundidad del ser humano, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces es importante, porque cree que dejaría de ser si dejara de pensar. ¿Cómo voy a dejar de pensar? ¿No? Pues que me voy a quedar así como, pues, en estado vegetativo y no, ¿cómo crees? No, esto no es así, ¿no? Según crece, usted forma una imagen mental de quién es usted, basada en su condicionamiento personal y cultural. Otra vez, ¿no? El condicionamiento ese no lo podemos anular. Podemos llamar a ese ser fantasma el ego. Consiste en actividad mental y solo se puede mantener activo por medio del pensamiento constante. El término ego significa diferentes cosas para las diferentes personas, pero cuando lo uso aquí significa un falso ser, creado por la identificación con la mente. Bueno, aquí esto del falso ser, bueno, lo manejamos de una manera como muy práctica cuando dijimos el ego son las actitudes conflictivas del ser humano. Aquí, bueno, pues ya empezamos con la terminología más del libro y es un falso ser. Un falso ser que cuando nosotros estamos ahí en la mente, pues se forma y entonces empezamos a querer defenderlo y a potencializar. Todo lo demás no nos interesa, el prójimo que se lo puede llevar quien sea, el tren, y a nosotros lo único que nos interesa es potencializar y proteger a esa imagen que tenemos de nosotros mismos aquí arriba. Pero que está solamente en nuestra cabeza. Y que solamente está en nuestra mente y no tiene nada que ver con la realidad aquí, ahora. Bueno, por hoy terminamos la sesión y nos vemos para la próxima. Se va a poner pues interesante con esto cada vez se pone más del ego, ¿no? Empezamos a ir cada vez más profundo en esto. Nos vemos. Bye. Bye. Nos vemos en el próximo video. Bye.